Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que nos tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Zacarías presenta con gozo al Mesías como un rey manso y humilde que viene a instalar el reino de los sencillos de corazón. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero, y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar, y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, oh Señor. Y
distinción fundamental entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. La carne lleva a la muerte, el Espíritu anuncia proyectos de vida y libertad. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se revela a los pequeños, agobiados por el peso de la vida. El Padre les ofrece alivio en el gran regalo de su Hijo Jesucristo. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
pedimos la gracia del Espíritu Santo para que la palabra que acabamos de escuchar tenga efecto en nuestros corazones, nos lleve a experimentar esa transformación interior. Ven, Divino Espíritu, ilumínanos, instrúyenos, fórmanos en la verdad. Amado Jesús, Redentor y Salvador nuestro, queremos junto a ti también alabar al Dios Padre tierno y misericordioso. Gracias, Padre, porque has ocultado tus secretos a los soberbios, a los duros de corazón, pero se los revela a la gente sencilla, a los humildes. Así te ha parecido bien. Danos, Padre Santo, la gracia de obedecer tu palabra. Cuanto más pequeños nos hacemos, más nos enaltece tu gracia. Por eso necesitamos de tu Espíritu. Guía nuestros pasos siempre a la luz de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ilumínanos, llénanos. Ven, glorifícate, Señor. Manda la lluvia, Señor, la lluvia de tu Espíritu Santo. Manda la lluvia, Santo. Acompáñame, acompáñame, Señor, te necesito. Gloria a tu nombre. Manda la lluvia del Espíritu, Señor. Llénanos de ti. Santifícanos, Dios. Manda tu amor. Dado de tu Espíritu Santo, Señor. Manda la lluvia.
Llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Inúndame. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Tu palabra me da vida. Tu palabra, Dios. Tu poderosa palabra, Dios. Palabra. En ella esperaré. Esperaré. Bendita, bendita, bendita la palabra del Señor. Bendito, 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 bendito el que oh, tu palabra, Dios, tu palabra me da vida, confío en ti, poderosa palabra de Dios, tu palabra es eterna. Amén. Profeta Zacarías, capítulo 9. Vamos con el capítulo 9, versículo 9 también, del 9, sí, 9 y 10. Cualquiera puede leerlo. También el pan de la palabra, si lo tienen ahí, la intención es que ustedes se familiaricen, que la palabra sea oxígeno, porque es Dios que nos habla. ¿Quién la tiene? Cualquiera, se pone de pie. Cualquiera puede leer. Esto dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Por eso hay que escuchar. ¿Qué dice el Señor? Alégrate, alégrate, ciudad de Sion. Grita de júbilo, Jerusalén. Mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro, una cría de burra. Vamos a dejarlo hasta ahí. A ver, ¿de qué se trata? Saben que todos los profetas de la Biblia siempre prefiguran a Cristo. O sea, son anunciadores de Cristo, del Mesías. Y esta es una profecía que tiene que ver con el Mesías. Zacarías contempla en visión profética a un personaje, pero antes hay una alegría aquí. Alégrate sobremanera, hija de Sión. Porque la palabra de Dios tiene que ser también buena nueva. Buena noticia es un motivo para alegrarnos. Por eso nos alegramos cada vez que escuchamos la palabra. En esta primera parte, el profeta lo que está intentando decirnos es que la hija de Sión, y miren que no sea de las hijas, sino de la hija de Sión, debe alegrarse. ¿Y por qué debe alegrarse? Porque su rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Si tuviéramos que irnos al Nuevo Testamento, ¿hay algún pasaje en el Nuevo Testamento que afirme esta profecía? A ver, tú, ponte de pie, póngase de pie, una orden, o sea, obediente. No, ¿qué dice? No, yo sé que tú lo sabes. Sí, el día del domingo. Muy bien, eso es. El domingo de Ramos. Está proclamando a Jesús entrando a Jerusalén, jubiloso. El domingo de Ramos, con un burrito, una profecía que se cumplió. Y por eso la segunda parte de la profecía va a confirmar esto, porque Él es el Señor que viene a traer la bendición. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, la violencia, todo lo que tiene que ver. Su poder se extenderá de mar a mar, desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra.
el poderoso. Pero hay otro pasaje también que respalda la profecía y tiene que ver con la madre de Jesús. Cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, se encuentran esas dos mujeres que están embarazadas. Y cuando Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas la criatura saltó en mi vientre, dice, ella estaba recibiendo la unción del Espíritu Santo por el saludo de María. Y luego cuando termina ese encuentro, la Virgen suelta una alabanza. ¿Se acuerdan? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu, se está cumpliendo la profecía de Zacarías. Alégrate, hija de Sión. María canta en gozo la maravilla que Dios está haciendo en ella. Dios, el poderoso, ha hecho grandes por mí. Y esto nos está diciendo que para ir entendiendo la Escritura, abriéndonos al Espíritu, ya tenemos los dos personajes clave del Nuevo Testamento. Dos personajes clave del Nuevo Testamento, Jesús y María. Para que nosotros podamos estar en la sintonía de la voluntad de Dios. Así pasamos a la segunda lectura. La segunda lectura, San Pablo ya ha experimentado la gracia del Espíritu y nos va a poner también en sintonía de aquellos que quieren caminar en orden a la voluntad de Dios. Ustedes son conscientes de que yo insisto mucho en el tema del Espíritu Santo, porque lo que yo siento que muchos cristianos católicos nos falta es una relación personal con el Espíritu Santo, un dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, como lo he predicado tantas veces y no me cansaré, no hay obra posible en la iglesia sin el Espíritu Santo. No hay Eucaristía, no hay sacramento sin el Espíritu Santo. No hay avivamiento, no hay transformación sin el Espíritu Santo. Por lo que dice San Pablo, porque él mismo lo experimentó. Vamos entonces a la carta de los Romanos capítulo 8. Romanos 8, 9 y siguiente. Yo le voy diciendo cuándo parar. A ver, Romanos 8. Una carta importante porque Pablo dedica gran parte de esta carta a la experiencia del Espíritu, sobre todo este capítulo. ¿Qué dice en voz alta ahí atrás? Empieza. Ustedes ya no están en la carne. ¿Ustedes qué? Ya no están en la carne. Sigue. Sino que viven en el Espíritu. ¿Sino que qué? Sino que viven en el Espíritu. Pregunta, ¿tú vives en el Espíritu o vives todavía en la carne? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Las pasiones de la carne o la inspiración del Espíritu? Yo no puedo juzgar a nadie, ¿eh? Solamente te estoy invitando a un examen de conciencia. ¿Quién mueve mi vida? ¿Mis pasiones, mi carne o la acción del Espíritu en mí? Que me habla a través de la palabra. Sigue leyendo. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Wow. ¿El Espíritu de quién? Dios. Y aunque tú no lo notes ni lo sientas, tú estás aquí en este mundo por obra del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu que hizo esa maravilla cuando tu papá y tu mamá se unieron de ese óvulo fecundado que te diera entonces un aliento de vida. Sabes que tú vives por el Espíritu, aunque no te des cuenta, pero lo tenemos todavía enclaustrado. No le hemos dado la libertad de hacer lo que debe hacer. Sigue leyendo, que es la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte en consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Hasta ahí, espérate un momentito. Escuchen bien. Pablo está diciendo dos cosas. Primero, el Espíritu como aliento de vida, que está ya en nosotros. Pero luego habla del Espíritu de Cristo. O sea, Pablo le está hablando ya a discípulos, se supone que son personas que ya han escuchado el Evangelio. Pero está hablando ahora del Espíritu de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, para entenderlo, recordemos que Dios, trino y uno, es Espíritu. El único encarnado es Cristo, el Verbo, la palabra. Y es
que ha venido a darnos esta palabra para que nosotros conociéramos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que una vez que yo he recibido el Evangelio de Cristo, lo propio es que yo cambie mi vida. Si antes yo era una persona guiada por las pasiones de la carne, ahora por la palabra de Cristo que yo he recibido y en obediencia a Cristo, viene lo que nosotros llamamos conversión, cambio de vida. Eso es la transformación por la palabra poderosa de Cristo. Se supone que ustedes bautizados recibieron esa gracia, pero ¿qué tanto han crecido con ella? ¿Qué tanto la han desarrollado? ¿Qué tanto efecto tiene para mí el ser hijo de Dios por la gracia bautismal? Aquí es donde está el asunto, donde tenemos que ponernos a pensar, ¿es Cristo toda la orientación de mi vida? Cada cosa que hago, lo hago siempre poniéndolo a Él por delante. Por eso hay que leer la Escritura, porque la Escritura nos enseña qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. El conocimiento de la palabra te da luz. Por eso tener el Espíritu de Cristo es obediencia a la palabra, porque Él es la palabra encarnada y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de manera que suponemos que está habitando en nosotros. Por eso el orden de la vida en función de Cristo. Sigue leyendo, vamos a terminarlo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, él mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Aleluya. Hasta ahí. Miren esta maravilla. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. ¿Cuántos creen que creyendo en Cristo también tú vas a resucitar? Amén. Yo lo creo. Es la palabra de Dios. O sea, el mismo que resucitó a Cristo, es decir, el Espíritu Santo, porque es así. El Espíritu volvió. Cuando Cristo exhala el aliento, acuérdense, en la cruz, Cristo exhaló: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Exhala el Espíritu. Pero ese mismo Espíritu, a las pocas horas, bueno, estamos hablando de las 72 horas que fueron menos de eso. Fueron menos porque hay una intervención de la madre, aunque no lo dice la palabra, pero que suplicaba que volviera porque ya era promesa del Señor. Y el Espíritu vuelve a resucitar a Jesús. Pero para enseñarnos a nosotros que así como también vamos a morir un día, pero también tenemos la certeza de que vamos a resucitar. Porque si Cristo no ha resucitado, estamos perdiendo el tiempo aquí esta mañana. Si Cristo no es el centro de nosotros, estamos desubicados. Por eso es importante creer en la palabra que Cristo nos ha dado. El que crea en mí, aunque muera, entonces ¿por qué temer a la muerte? Es más, tener la alegría y la certeza de que voy a ver a Cristo, porque estoy creyendo en su palabra. Estaba viendo un video que está en las redes y me da mucha tristeza las cosas que uno ve, pero como pastor uno también tiene que saber qué está pasando, ¿no? Hay una campaña, ya en países pues ya se ha establecido el tema de la eutanasia. Y aparece una serie de viejos allí hablando de que ya vivieron bastante, que ya pues están dispuestos a que lo maten, porque la eutanasia es matar, quitar la vida. Y yo, pero esos viejos, perdón, esos viejos estúpidos, si conocieran realmente qué les espera, porque la palabra es clara: el que muere en pecado mortal, y matar es un pecado mortal, tanto el que lo busca, o sea, si yo lo deseo, quitándome la vida, estoy cometiendo un pecado mortal. O el que lo practica, o el médico que lo hace, también está pecando mortalmente. Lo mismo que el aborto. El aborto es pecado mortal. Al menos que uno se arrepienta. Y claro que Dios perdona todo pecado. Pero qué tristeza hoy en esta campaña, porque es toda una agenda. Los viejos ya son un problema y tenemos que eliminarnos, porque mientras menos viejos, mejor todavía.
Y entonces están maquinando ya como que eso fuera normal. Y lo hacen de una manera tan presentada que cualquiera que no tiene fe o que no tiene orientación de la palabra, sencillamente se deja engañar. Como dicen, es normal. ¿Qué es normal qué? Hermanos, el infierno existe. La condenación eterna existe. Oye, si llegara viejo es una bendición. Ojalá yo llegue a viejo. Ya estoy un poco, pero más viejo todavía. Porque, ¿quién ha dicho que los viejos somos problemas? ¿Ah? Tú puedes tener años de vida, pero sentir siempre la juventud del espíritu. ¿Ah? Porque aunque te hagas más senil, todavía en el sentido de que, bueno, vas perdiendo tu condición física, pero el espíritu te sostiene. Y dejar a Dios, ¿saben cuál es el problema de fondo? Eso lo vamos a ver ahora en el Evangelio. El problema de fondo es el siguiente, pero ya doy el título: soberbia. El hombre se siente autosuficiente. Y si yo soy autosuficiente, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacer de mi vida lo que me dé la gana. Porque pienso, o piensan ellos, que no le van a dar cuenta a nadie. Sí, con esto entramos al Evangelio, porque es la parte más importante de todo el día, o sea, de la palabra, de la liturgia de la palabra. Estamos en el Evangelio de Mateo, eso sí lo voy a ir desarrollando yo. Miren, Jesús tuvo muchos conflictos. No piensen que la vida de Jesús fue fácil. La vida de Jesús fue de persecución constante, de acoso, de personas que estaban buscando la manera de cómo matarlo cuando llegó el momento, ¿no? Porque aún no había llegado su hora, pero mientras estuvo predicando, tuvo muchas personas fariseos, herodianos, y todos aquellos que iban en contra de su enseñanza, porque Jesús fue un revolucionario en el sentido de que la palabra de Dios no se puede vivir de una manera de interés personal, es decir, de buscar mi provecho o acomodarla a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y así entramos entonces en, por ejemplo, ciudades como Tiro, como Sidón, como Cafarnaúm, donde Jesús hizo milagros impresionantes, pero le dieron la espalda, no creyeron. No creyeron. Sin embargo, ¿quiénes creyeron en Jesús? La gente sencilla, la gente que humanamente no contaba. ¿Por qué? Porque los intelectuales de la época, que también hoy los hay, o los que se creen que su mucha ciencia, como Pablo también lo dice, y Pablo era un hombre muy dado también al estudio, fue un hombre muy capaz porque había sido instruido en la mejor de las escuelas de su época, de la escuela de Gamaliel, se formó muy bien Pablo, pero Pablo dice: todo lo que tengo, todo, basura en comparación a Cristo. Era un hombre soberbio, por eso perseguía a los cristianos, porque aún no había tenido el encuentro con Cristo. Se creía que él, la secta, como él le llamaban, de los nazarenos, estaban equivocados, y él quería ponerlo en orden, hasta que tuvo su encontrón. Y después se dio cuenta que todo era basura. Y así entonces, el Evangelio hoy, ante este marco que le presento, de todo lo que le tocó a Jesús vivir, llegó un momento en que Jesús, como Dios, pero también como hombre, alaba al Padre. Jesús alaba al Padre, porque Jesús todo lo hace para gloria de su Padre. Miren cuánto nos enseña Jesús a amar al Padre. Incluso Él mismo nos dio la oración perfecta que cada día rezamos, el Padre nuestro. Porque no es solamente Padre de Él, Padre nuestro. Cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Y dice, Jesús exclamó: yo te alabo, Padre. Yo intento imaginarme cómo lo diría Jesús. Miren, cuando uno está conmocionado, cuando uno está metido el alma en las cosas de Dios, uno se quebranta. Uno se quebranta. Porque cuando tú sientes el amor de Dios, cuando tú sientes la ternura de Dios, tu alma llora, pero no llora de dolor, llora de gratitud, porque experimentas el amor de Dios.
Yo te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra, de todo. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Entre paréntesis, los soberbios. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el pecado original? La soberbia. Porque ya Satanás había caído por soberbia. Porque era también una criatura de Dios, hecha por Dios. Pero Dios a todos nos hace libre. Dios no nos impone las cosas, porque el amor no impone. El amor es donación. Y el famoso no te serviré, no te serviré, que lanzó Luzbel o el demonio, le digo a Dios, no te voy a servir. Uno que había sido creado por Dios, le dio la espalda a Dios. ¿Y por qué? ¿De dónde surge esa actitud? De otro pecado capital que ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque los pecados capitales todos nos llevan al infierno si no cambiamos. Ese pecado se fue la envidia. Y ustedes dirán, ¿y de qué podía envidiar Satanás o Luzbel a Dios? Porque Dios tenía ya el plan de crear al ser humano. Y al mismo tiempo que los ángeles sirvieran también al ser humano. Dios quería eso. Y lo quiere todavía, no piense que no. Lo quiere. Mira que pongo delante de ti a mi ángel para que te guarde en tu camino. Dice uno de los salmos. Y el mismo Salmo 8 que ustedes han leído tantas veces lo dice claramente. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Nos hiciste inferior a los ángeles y los coronaste de gloria y majestad. Miren lo importante que es el ser humano para Dios y ustedes no se dan cuenta. Por eso la soberbia ciega. Y cuando Satanás supo eso, dice, yo servir a un ser inferior a mí, no. Y ese no lo sigue gritando. Pero ahora vamos a la parte más bella. Dios no se resignó a eso. Dios no dijo que las cosas se quedaran allí, no. Él iba a mandar un nuevo Adán y una nueva Eva. Y ya está claro, por eso la lectura que escuchamos de Zacarías ya presenta aquí. Si ustedes lo ven de forma espiritual, van a entender que ya estaba anunciado a la hija de Sión que se alegre, y que se alegre porque su rey viene montado en un asno, ¿verdad? Un burrito. Y estamos hablando ya de Jesús y de María, que no es el único texto. En la Biblia hay otros textos. Desde el Génesis ya se habla de la mujer vestida de sol que va a aplastar la cabeza de la serpiente y poner enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Y ella vencerá a la serpiente. Todo esto tiene que ver con la historia de la salvación de este tiempo, ¿ah? Entonces, Jesús está diciéndole, Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado. La expresión antigua del hebreo, Juan escribe en griego, pero solían decir la palabra anawim, que significa los pobres de Dios, los sencillos, los humildes, los que no cuentan humanamente. A esa gente es la que Dios se complace. Porque los otros no es porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. Por eso Jesús está alabando al Padre. Te doy gracias, Padre, porque los sencillos escuchan, los humildes abren su corazón, los soberbios dicen, yo no necesito de eso. Yo no necesito de Dios, si yo soy Dios. Este es el drama. Y entonces dice la Escritura que Jesús vuelve a decirle, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. ¿Saben lo que significa eso?
Jesús es el embajador plenipotenciario de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tiene todos los poderes y la responsabilidad ha recaído sobre él. Todo, hasta de hacer justicia. Él es el justo juez. Todo se lo ha dado el Hijo. Hijo, tienes todos los poderes. Gracias, Padre. Así ha parecido bien. Y quienes escuchan, por eso insisto mucho en escuchar y obedecer la palabra. Porque esto es lo que nos va a dar verdaderamente el camino que lleva a la vida. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Claro, si de Él viene. Siempre ha estado con el Padre, siempre. Y el Padre y Él son uno, junto al Espíritu Santo. Entonces Jesús lo que quiere decir es, escuchen lo que quiero decir. Toda la Escritura, absolutamente toda, es el corazón de Dios que se revela al hombre. Es decir, los sentimientos de su corazón. Que escuchen su voz. Todo está aquí en la Escritura. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ahora la invitación de Jesús. ¿Por qué nos congregamos? Cuando la iglesia primitiva recibe el encargo de Jesús, vayan por el mundo entero y anuncien esta buena nueva. La comunidad entendió 4 cosas importantes que tenían que hacer. La primera, el anuncio. El anuncio de la palabra. La segunda, la fracción del pan. Es decir, mandado por Jesús. Era necesario esto. La asistencia, o sea, alimentarnos de la palabra, pero también de la mesa, porque como ustedes quizá ya lo saben, hay 2 mesas en la Eucaristía. Esta mesa que llamamos mesa de la palabra, que es la que nos da ánimo y nos prepara después a la mesa eucarística. Y la comunidad primitiva lo hacía y lo seguimos haciendo porque toda la tradición de la iglesia. La tercera es la vida de oración, porque sin oración, si ustedes no oran cada día, tampoco van a discernir bien lo que Dios te está pidiendo. Porque la oración nos hace comprender y estar en actitud de escucha a lo que Dios me está hablando o me quiere hablar. Orar. Y orar cada uno dentro de su realidad, pero no abandonen la oración. Y el otro servicio ya serían las obras propiamente de la comunidad, o sea, la asistencia a la necesidad, o que después conoceremos como las obras de misericordia. Esas 4 cosas, y sigue vigente en la iglesia. Porque yo no puedo tener una fe privativa que no me lleve a obrar el bien. O sea, yo tengo que también hacer las obras que hizo Jesús. Ser misericordioso, sea misericordioso como yo, su Dios, soy misericordioso. Nos invita a tener un corazón compasivo y misericordioso. Y por eso dice Jesús, tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es el yugo de Jesús? La palabra. Ese es el yugo. ¿Por qué? Porque el yugo es lo que ponían los animales aquí para que poder orientarlo cuando iban a arar la tierra, ¿verdad? A ir en qué ruta tenían que es donde iban a ser los sembrados. Lo mismo nosotros. El yugo de la palabra, que no es un yugo de tormento. ¿Por qué? Porque sale del corazón de Jesús. Y por eso Jesús dice, de este yugo, la palabra que están recibiendo, dice Jesús, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, escuela. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué ternura! Oh Señor, gracias, porque eso, cuando yo pongo este yugo aquí, que me está guiando, y por aquí va la cosa, aquí. Me va guiando porque tengo ya la palabra y sé por dónde tengo que ir. Ese es el yugo. Pónganlo, déjese guiar. Déjese guiar. El animal va por su cuenta. Si el amo no le pone el yugo y le dice por aquí, no por allá, cuidado. Por eso hay tanta gente despistada, porque no se somete al yugo de la palabra. No está dejándose orientar, quiere caminar como una cabra loca, que no sabe a dónde va.
Eso no puede ser de uno que ha puesto a Cristo por delante. Y termina diciendo, y después de todo, cuando ustedes hagan eso, encontrarán descanso, es decir, tendrán paz. Encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ese es Jesús, el que nos está diciendo. Pero como dije antes, y con esto quiero otra vez reiterar, hermanos y hermanas, nada de esto lo podemos entender si no hay un encuentro personal con el Espíritu Santo. Pablo lo ha dicho claramente: quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Qué significa? Que el que no se somete a los criterios de Cristo, que es su palabra, no tiene guía, no tendrá. Entonces, porque ya se siente suficiente él mismo o ella misma, yo no necesito de Dios, pues yo me puedo orientar por mí mismo. Y eso no es verdad. ¿Saben cómo Jesús, la palabra de Dios, llama a la gente que se siente autosuficiente? Necio. Estamos en una sociedad donde la gente están siempre buscando más, pero todo lo que buscan de más no es lo espiritual, es lo material. Lo que más busca la gente es cosas materiales. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Todo lo que ustedes tienen es prestado. Ningún difunto lleva al cementerio las cosas que acumuló. ¿Lo han visto? Y si las lleva, se las roban. Miren la historia de los egipcios. Se lo van a robar. ¿De qué te ha servido todo lo demás? Lo que ustedes tienen es para administrar, pero no poner el corazón en ello. Ponga el corazón en Cristo. Ponga su corazón en Cristo. Lo demás somos simples administradores. Y que el administrador administre bien. Porque hay tantos administradores corruptos que están buscando solamente su conveniencia, pensando que no le van a pedir cuenta. Acuérdense la parábola, porque Jesús siempre habla de manera muy sencilla, porque el lenguaje de Cristo no es complicado. Dios no es complicado. Complicados somos nosotros, que queremos acomodar las cosas a nuestra manera. Un hombre que había hecho una fortuna, graneros grandes, y se decía: wow, tengo acumulado para toda mi vida. Es una parábola, dice: necio, esta noche vas a morir. ¿De qué le sirvió todo? Esta noche vas a morir. ¿Cuántas historias nosotros conocemos en la vida real de personas que acumularon y nada se llevaron? Nada se llevaron. Y otros después disfrutarían de esas riquezas. Algunas mala vida, no todas, pero algunas mala vida. Entonces, hermanos y hermanas, si ustedes quieren acumular, acumulen para el cielo. Invierta en las cosas del cielo. Esa es la mejor inversión. Invierta para las cosas de Dios. Que un grupo de hermanos que han hecho un paréntesis este fin de semana, porque nosotros nos hemos dado cuenta que los católicos no tenemos conciencia de los tesoros que tiene nuestra iglesia. Los sacramentos, por ejemplo. Usted le pregunta a un bautizado, porque creo que la mayoría, en Panamá por lo menos, están bautizados, pero conocen realmente los sacramentos, los tesoros de la iglesia. Pregúntele qué significa la confirmación, no en sentido teórico, sino práctico. ¿Un confirmado qué es? Un testigo. Y usted ve tantos católicos callados, que le da miedo hablar de Dios, que le da miedo dar razón de lo que son, porque no tienen conciencia de lo que es ser un soldado de Cristo. Esa es la confirmación. No tienen conciencia de lo que significa que cuando tú comes, lo que vas a comer dentro de poco es una gracia transformante. Es decir, que te cambia tu interior. Que si tú eres una persona mal hablada, una persona de odio, una persona de rencor, una persona de venganza, dice la palabra de Dios, el mismo Pablo lo dice: el que come indignamente el cuerpo de Cristo, sin discernir lo que está recibiendo, está comiendo su propia condenación. Porque así como la Eucaristía es transformante, si tú no tienes la disposición de cambio, no va a operar en ti la gracia santificante. Entonces de ustedes depende. No se puede tener una doble vida sirviendo a Cristo. O eres de Cristo o eres del enemigo.
Así de claro. Sé que el lenguaje puede ser muy duro, pero no se puede servir a los señores. Por eso el evangelio es duro, es firme, para el que quiere realmente dejarse someter. Jesús nunca nos dijo que era fácil. Por eso dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Tome su cruz y sígame. Es un camino de exigencia, claro que sí, pero vale la pena. Vale la pena, porque ya lo prometió. Quien da su vida por él, la va a recuperar. Hermano, la mejor inversión es Cristo. No le quepa ninguna duda. Y no se deje engañar porque estamos en un mundo desgraciadamente mentiroso, que tiene a tanta gente confundida. Yo veía con dolor hace poco las hermanas también, yo no sé si el video es de Panamá, pero ya igual en cualquier lugar, niños de 6, 7 años, con esa vulgaridad de estos bailes que ahora son pura sensualidad, puro placer. Fíjense cómo Satanás está. Y yo me pregunto, ¿y esos maestros? Porque tenían uniforme, los niños, ¿esos maestros qué? Están induciendo a nuestros... Hace años Nuestra Señora nos decía, Satanás quiere quitar la inocencia de los niños y que los jóvenes pierdan la pureza. ¿Verdad? ¿Verdad? Así lo estamos viendo. Tú se te pone a ver y eso es gracia. Ay, mira, y firmando estas vulgaridades de niños que ya no tienen inocencia. Han matado a nuestros niños. Esa es la sociedad que estamos viviendo. No pasa nada. Y si tú eres cristiano y tú aplaudes estas cosas, no eres cristiano. Si tú aplaudes estas cosas, no eres un siervo de Dios. Tu lenguaje puede ser duro, pero hay que decirlo. Con Dios no se juega, hermano. Y sobre todo esa infancia, esa niñez que son el futuro. Imagínense que ya con esa mentalidad, cuando sean adolescentes y adultos, ¿qué se puede esperar de este mundo? Al ritmo que vamos. Pero no quiero que terminen con pesimismo. No quiero que ustedes se queden aquí, no. Yo no puedo predicar un evangelio sin esperanza. Y la esperanza es que todo eso, los dos corazones, Jesús y María, triunfarán. Triunfarán. Jesús y María reinarán. Y por eso pidamos al Señor que nos prepare bien para la batalla, porque no es nada para lo que viene. La gran tribulación ya empezó y va a más. Pero cuando todo parezca que ya no hay remedio, ahí entrará Jesús y ahí entrará María. Que el Señor nos encuentre preparados. Que así sea. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.